La misión principal en este viaje son los océanos, es la fauna marina. Es necesario que advierta a los visitantes que Cataviña podría ser un punto de encuentro, un puente entre universos. Todos estos lugares algún día fueron el hogar de los antiguos pueblos originarios de estas zonas del mundo. Se encontraron pinturas rupestres que representaban a humanos gigantes. Cada día en un lugar diferente. Este está de puta madre. ¿Qué cojones acaba de pasar? Buenos días, amanece en la laguna de Hansom, aunque está completamente seca. Esto recién comienza, ya veréis la que vamos a vivir en esta ocasión. Pero primero vamos a rehacer un poquito el fuego, incluso a comer algo. O antes de nada, fijaos en esta. Así comenzamos el día desde las alturas y con estas vistas. Esto de aquí era la laguna, pero ya estamos casi en verano, ya se ha secado. Hasta dentro de unos meses nada. Bueno gente, ahora sí que sí, comenzamos ruta y os explico. Me encuentro en Baja California. Está la laguna de Hansom, donde se encontraba este invierno la laguna de Hansom. Está muy cerquita de Ensenada, en la parte norte. Nos dirigimos a la parte sur. Baja California Sur es nuestro destino final. Nos quedan bastantes días de ruta, de travesía por paisajes inhóspitos, lugares prácticamente deshabitados y espectaculares entre los dos mares, o vaya, el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Esta va a ser nuestra última aventura por América, al menos por esta vez, y va a durar como 2 semanas. Dicen que este lugar atrapa y vamos a comprobarlo. Por otro lado, nuestro destino final, Baja California Sur, es bien conocido como uno de los mejores spots de buceo a nivel mundial. Es zona de migraciones, muchísimas especies de la fauna marina cruzan estas zonas, estos océanos y estos mares, como digo, en sus rutas de migración. Y al igual que pasaba con Galápagos, dependiendo de en qué época del año vengas, puedes encontrar unas especies u otras, unas migraciones u otras. Incluso esta zona, esta región del mundo fue denominada por el mismísimo Jacques Cousteau como el acuario del mundo, y vamos a comprobar, vamos a vivir los motivos. Y en esta ocasión estamos acompañando a Lucas. ¿Cómo va? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi nombre es Lucas, soy argentino, pero hace un tiempo ya vivo en Baja California, y lo que ven acá es mi camioneta, se llama La Milanesa, en honor a una perrita que tuve, y con esta camioneta pienso por el momento recorrer toda América, y si las cosas de la vida me lo dejan, todo el mundo, así que... Pero en este momento lo único que vamos a hacer es llevar a Rubén a lo que es la Baja Sur, así que si quieren ver un buen trip, unos buenos paisajes y un buen cotorreo, quédense a ver este video. O sea, en otras palabras, estamos en la etapa número 1 de lo que puede convertirse en la vuelta al mundo. Exactamente. Bueno, esperemos. Si la suerte acompaña, toda esta camioneta la armé en un mes, 2 meses. Antes también tenía otra, pero si Dios quiere, si todo sale bien, si esta camioneta me lleva, quiero recorrer todo el mundo, empezando de Tijuana, el punto más al norte de Latinoamérica, siguiendo luego por mi país, Ushuaia, pudiendo cruzar por ahí a África, subiendo por Asia, Europa, y ahora sí, para pasar a Alaska y volver a bajar a Tijuana, la vuelta al mundo. Ver cómo suena eso. ¡Sí! Amanecíamos en una playa y bastante grande, una playa en mitad de la nada, aunque un poco sucia. Era zona de pesca y estaba con redes, demás residuos de los pescadores. Ayer en verdad íbamos a estar en unas termas, aguas termales junto al mar, pero están las mareas vivas por la luna llena y estaban cubiertas completamente por el agua, así que continuamos hasta aquí y llegamos ya por la noche tarde. Por cierto, en la laguna Hansom hacía frío, ahora hemos llegado ya a las zonas de calor y de aquí hasta el final del viaje este calor parece que no va a desaparecer. Realmente en Baja California llevamos ya unos pocos días, no comenzamos
empezamos en Ensenada, sino que todo comenzó en Tijuana, en la parte más norte y además en la parte de la costa. Estuvimos en el famoso muro que divide Estados Unidos y México y en la parte en la que entra hasta el mar. Como suele pasar en estos muros, estaba todo pintado de colores, dibujos, frases por la esperanza. Ya lo vimos en el muro de Palestina. Tengo entendido que incluso algunos mexicanos en Estados Unidos se acercan al muro para ver a los familiares del otro lado, aunque sea un poco lejos. Y es una frontera que hoy por hoy tiene una problemática importante, la migración. Pero al final eso es algo que no va a terminar porque Estados Unidos tiene ahí hecho, bueno, el ciclo o el bucle perfecto. Al final Estados Unidos vende armas a las bandas de Latinoamérica. Esto hace que la población migre hacia Estados Unidos buscando una vida mejor. Y Estados Unidos dice a su población que esa gente tan peligrosa del sur está subiendo, así que les vende armas también a sus propios ciudadanos para que se defiendan de estos migrantes sureños. En resumen, el ciclo perfecto para no parar nunca de vender armas. Después también quería contar que esa noche en la Laguna Handsome la pasamos también junto a Héctor, Expedición América de Sonora a La Baja. Y ahora sí que, como veis, estamos ya en ruta, saliendo de estas zonas desérticas de la playa y nos dirigimos hacia el desierto de Cataviña, así que comienza el día. Un par de horitas más tarde hemos llegado a Cataviña. Esto es un pueblo en mitad de la nada, pequeñito, en un ecosistema desértico, pero todo esto lo convierte en un lugar muy especial, ya lo vais a ver. Nos montamos en el Land Rover, cambio de vehículo y nos vamos al desierto. Algún tiempo atrás, esta estructura que tenemos por aquí, en mitad del desierto, fue un museo. Un museo que tenía viejos objetos y reliquias de la zona. No hace falta explicar que ya está en desuso. Bueno, ahora sí, como decía, estamos en el desierto de Cataviña. Es una de las zonas con menos impacto del ser humano en el planeta. Primero por este terreno tan complicado y después porque la población, como digo, es muy poquita. Aquí, tiempo atrás, había comunidades indígenas, bastante tiempo atrás. Pero con la llegada de los conquistadores y sobre todo de misiones de la iglesia cristiana, acabaron con todas estas culturas. Básicamente, según el comprendimiento de la iglesia cristiana, estos indígenas que iban desnudos ahora tenían que ir vestidos, se les obligaba a todos los días orar y trabajar, cuando antes en vez de trabajar básicamente lo que hacían era vivir de los recursos de la zona y ya está, no pones a trabajar en la construcción. Entonces, si hablamos de etnias, de culturas indígenas aquí en la Baja, en estas zonas de la Baja ya no queda ninguna. Lo que sí es que el terreno sigue siendo espectacular, el ecosistema es difícil pero espectacular, y no solo eso, hay un motivo más de por qué estamos aquí. Hay pinturas rupestres de hace miles de años, de estas etnias o de etnias incluso más antiguas. Incluso hay historias muy especiales en este estado mexicano. Ahora os cuento alguna, pero primero vamos a avanzar hasta estas cuevas y ver las pinturas rupestres. Imaginaos el valor que tiene esto. Y ahora sí, fijaos lo que tenemos por aquí dentro. Aquí dentro tenemos las pinturas rupestres, fijaos en esto. Probablemente por esto se han mantenido durante tantos miles de años completamente protegidas en esta cuevita. Por aquí continúa también, hay bastantes. Por aquí abajo incluso, fijaos en todo esto. Como digo, el valor histórico de esto es increíble. Pues de hecho estas pinturas pues se dice que son como pues el origen de la escritura aquí en Baja California. Pero, pues como si se fijan son pues líneas, círculos, palitos, rueditas, pues son como pues lo básico, ¿no?, del kinder. Ya pues se dice como fue pasando el tiempo fueron perfeccionando la técnica. De hecho pues este tipo de pinturas se le llama arte abstracto. Ya lo por decirlo que son las pinturas de San Francisco de la Sierra, que ya son las que son más conocidas, que son pues esas pinturas ya son de gran mural, que ya por decir vienen en lo que son venados, ya las personas bien detalladas, y no, pues aquí al contrario, pues son, pues uno a veces pues ni le halla la forma, ¿no?, de qué quieren decir. Ellos trataban de dejar un tipo de conocimiento para las generaciones futuras, para que ellos supieran de que a lo mejor este lugar era bueno para cazar, que había agua. Como son minerales, también no se le puede saber con exactitud la fecha. Hay zonas en la Baja donde hay pinturas de gigantes, ¿no? Sí, de hecho, pues sí, las pinturas gigantes son las de San Francisco de la Sierra. Muchos sabréis que no son 1, ni 2, ni 3 los países en los que se han encontrado testimonios e historias de antiguos pobladores de este planeta que eran humanos gigantes. Se encuentran historias de este tipo por casi todo el mundo, pero aquí en la Baja es uno de los puntos más calientes de este tipo de historias, de mitos o de relatos. Incluso en estas zonas de la Baja se encontraron pinturas rupestres que representaban a humanos gigantes, y otras también que estaban pintadas demasiado alto. A esta altura solo hubiera podido
llegar un humano gigante. A esto sí que hay algunas explicaciones también, por ejemplo, simplemente que el terreno, el suelo se ha ido erosionando, entonces estas pinturas que están tan altas, en su día con el suelo más alto, no estarían tan altas. Otro posible motivo, y esta historia me encaja muchísimo, es que sí que los pobladores de esta tierra, las antiguas etnias, era gente muy alta, podía medir 1,80 m, 1,90 m, incluso 2 metros, al igual que los seris en Sonora, la población Comcaac que conocimos antiguamente eran guerreros altos, fuertes, y sin embargo en el resto de México las otras poblaciones y civilizaciones, incluso los mayas, eran muy bajitos, 1,40 m. Entonces se entiende cómo a ojos del resto de los pobladores del antiguo México de hace cientos o miles de años, esta gente podrían ser gigantes, y realmente sería la estatura que hoy tenemos muchos de los humanos del planeta, solo que antes era descomunal a ojos de los otros pobladores. Esto no sé cada uno, pero para mí tiene bastante sentido. Y explorando el desierto encontramos más pinturas rupestres, como puede ser esta, que parece claramente un pez, un pescado. Esta que sin embargo podría ser un venado, también una liebre. En esta zona hay muchas liebres, al menos ahora. Lo que es seguro es que en este caso parecen formas mucho más definidas. Es tremendo realmente encontrar esto. Al fin y al cabo se podría ver como una simple pintura hecha con el dedo, untado en minerales, pero la verdad es que está hecho hace miles de años, un valor tremendo. ¿Y el qué querrían decir estos antiguos pobladores de estas tierras? Por ejemplo, hacia allá está el océano Pacífico y la cabeza del pez justo apunta hacia allá, podría ser una flecha. No son más que suposiciones realmente, pero está interesante intentar descubrir qué quieren decir, aparte obviamente de que se conoce qué fauna había por aquel entonces. Y más pinturas por acá, eso sí, estas más erosionadas. Al final, si veis, es una zona mucho menos protegida, pero igual, por ejemplo, por allá al fondo vemos unas un poco más claras todavía. Me parece increíble, toda la zona está llena de pinturas rupestres. Y fijaos en esto que tenemos por acá, entrada espectacular. Y por supuesto dentro, más pinturas, como podéis ver por acá. Esto está lleno de pinturas. Si os dais cuenta, casi todas suelen estar en cuevas. Y es que las etnias que poblaban estas tierras hace incluso 10.000 años no solían construirse refugios, sino que se resguardaban en las cuevas. Este lugar donde estoy en estos momentos algún día también fue el refugio de pueblos originarios de la zona. Está claro que todos estos lugares algún día fueron el hogar de los antiguos pueblos originarios de estas zonas del mundo. Y de esta manera entonces, prácticamente por la noche, llegamos a una cabaña construida en roca y en madera, puro material de la zona y en mitad del desierto, como habéis visto. Terreno inhóspito, salvaje, como la propia Baja California. Y aquí, en un sitio tan especial y junto a un fueguito, que vamos a pasar la noche de hoy. Esta casa es de Ian, el local que nos está acompañando en el día de hoy. El sitio está increíble, fijaos por ahí atrás. Cada día en un lugar diferente. Primera noche en un bosque, segunda en una playa y la tercera en un desierto. ¿Qué más está por venir? Brutal también lo que nos encontramos por aquí, fijaos en este círculo. Esto es también bastante antiguo y con origen en estas etnias que poblaban la zona. Y en estos círculos es que los líderes cochimí se juntaban con otros líderes de otras etnias. También se premiaban a los cazadores. Fijaos lo que tenemos por aquí. ¿Veis allá justo esto? Justo os estoy hablando de ese punto. Es una entrada y señala por donde sale el sol. Por eso es que creen que intentaban que el sol entrara por ese punto para que la energía solar se acumulara en el círculo. En resumen, un punto de reunión de estas antiguas etnias que poblaban la zona. Tiempo
atrás por aquí encontramos otro de estos círculos. Fijaos esas piedras colocadas por las antiguas etnias. Y más pinturas rupestres. A ver qué tal lo veis, estas marcas rojas en la pared con diferentes formas. Tenemos más por aquí y estas imagino que las podréis ver bastante mejor. Incluso por ahí arriba se pueden ver más. Lo que eran los Kuchumí pues tenían varias costumbres, por decirlo, que eran la liebre. Los jóvenes no podían comerla hasta que ya tenían hijos porque la liebre las podría hacer infértiles. Cuando ellos eran puros o llevaban lo que era el reglamento que ellos tenían en su grupo, pues al morir se decía que su alma se iba hacia el norte donde había tierras fértiles, como pues la que es abundancia en alimentos y todo, como el paraíso. Si no, pues era todo lo contrario, iban hacia lo que era el sur, donde había sequías y hambrunas. Parece que esto podría ser una antigua punta de flecha de los Kuchumí. Por aquí fósiles de lo que un día fue el fondo del mar. Aquí se pueden ver perfectamente. Incluso como veis por ahí, o mejorcito incluso por aquí, tal vez por aquí, lo que un día fueron también caracoles en el fondo marino. Y por aquí otras antiguas herramientas, si os dais cuenta están hechas con obsidiana. La obsidiana se encuentra en los fondos marinos, otra prueba de que esto algún día fue un fondo marino. Y todo esto de aquí más fósiles que se han podido encontrar. Parece que este desierto, el desierto de Cataviña, una vez más podría ser zona de encuentro, según algunos individuos al menos, con seres de otras dimensiones o de otros universos. Tenemos aquí un libro lleno de testimonios, incluso por supuesto yo he dejado el mío, pero fijaos el que podemos encontrar de un día de marzo de 2015. Son las 4:30 de la mañana, me levanté porque escuché algo que rasgaba la puerta de la cocina. Agarré mi lámpara y me dispuse a encontrar un animalillo cualquiera. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando al bajar las escaleras me encontré con varios seres sin rostro? Al verme se quedaron quietos en la posición en la que los había encontrado, ni siquiera podía escuchar si respiraban, ni un movimiento se podía percibir, parecían gárgolas estáticas en la oscuridad de la sala. De pronto comenzaron a acercarse hacia mí y yo comencé a gritarle a... Aquí podemos ver un nombre tachado. Pero me percaté de que gritaba para mis adentros, ya que mi cuerpo se había congelado. Paso a paso vinieron hacia mí y comenzaron a sembrar una especie de semillas en las extremidades de mi cuerpo. La más dolorosa fue la que insertaron en mi garganta, y por un pequeño lapso de tiempo pude comunicarme con ellos. Aquí tu vida, allá Antrax sabe de ustedes, me dijeron. Y yo respondí, existen donde no vamos. Aléjense. Es necesario que advierta a los visitantes que Cataviña podría ser un punto de encuentro, un puente entre universos, y que yo corrí con suerte, pero los próximos podrían sufrir alguna especie de secuestro. Y ahora sí, fijaos lo que tenemos allá al fondo, es Bahía de Los Ángeles. Al final Baja California es un estado muy estrechito y es lo que tiene, los ecosistemas cambian rapidísimo. No miento si digo que esto es un lugar de ensueño, Bahía de Los Ángeles. En este caso estamos en un campamento en medio del pequeño municipio costero donde se encuentran estas palapas. Como veis, las palapas son construcciones básicamente como si fuera una choza con muros de piedra. Por aquí como que en la misma playa, en el mismo mar de Cortés, sin ninguna tecnología ni nada, ni siquiera luz ni agua, porque es únicamente una protección para poner tu carpa, tu tienda de campaña dentro. Nosotros venimos por aquí con esta mala bestia, así que no nos hace falta, pero la plantamos al lado y utilizamos esto como refugio. También por aquí como que para cocinar y tal. Incluso un fueguito a las noches junto a la playa. Esto está de puta madre. La misión principal en este viaje son los océanos, es la fauna marina y cada vez estamos más cerca de llegar al comienzo de esta nueva fase en lo que es el road trip. Otras veces lo he tenido peor para cargar baterías en otro tipo de viajes, pero aquí nos venimos, o mejor dicho, Lucas se viene con esta batería, que obviamente la batería va conectada a panel solar. Con esto mismo tenemos el problema solucionado. Móvil, cámara, dron. Como veis la traíamos a full. Lo que más representa este pequeño pueblo costero es el tiburón ballena, pero aún no estamos en temporada, falta en torno a 1 mes y medio para que estos gigantescos tiburones emerjan de las profundidades para venir a estas bahías y comer plancton, alimentarse del plancton. De todas formas, en lo que queda de tarde vamos a intentar encontrar un pescador que nos saque con la panguita para hacer un recorrido a modo de exploración y ver qué fauna marina podemos encontrar. Finaliza la temporada en la que estábamos, aún no ha comenzado la siguiente, nos encontramos en un tiempo muerto en lo que son estas migraciones de la vida marina, pero igualmente nos han dicho que en las últimas semanas han estado viendo algunas veces orcas y ballenas, 2 de mis sueños aún sin cumplir, así que veamos a ver. ¡Hace un viento del demonio! Parece que nos va a llevar volando hasta Sonora. ¡Esto está bestia! Mochila, neopreno, rampa de acceso al mar, embarcación preparada, comienza el día. Buenos días. Buenos días, caballeros sin caballo. Ahí nos vamos. ¿Qué toca hoy? Hoy vamos a contemplar una ballena gris. ¿Va a haber suerte? Va a haber suerte. Intentemos, ¿no? Sí. Incluso ya por pedir unas orcas.
Ya hemos visto emerger por primera vez a las ballenas. Estamos llegando al punto donde hemos visto lanzar este soplo. Cuando salen a respirar, están justo aquí. El único problema, bueno, al final, el hecho de que las ballenas estén aquí es una de cal y una de arena. El plancton es su alimento. El plancton hace posible que estén ahora mismo en esta temporada del año aquí. Pero este plancton también vuelve las aguas verdes y la visibilidad parece que va a ser horrible. Así que bueno, veamos lo que podemos hacer. Pero bueno, lo más importante es que estén aquí y que las hayamos visto por ahora al menos de lejos. Aquí está, ahora sí. ¡Buah! Ahí la tenemos. Por ahora las hemos visto desde fuera del agua, ahora toca adentro. Pero este animal es inmenso, qué bonito. Es la primera vez que veo una ballena, ¿eh? Era uno de mis retos, de mis misiones sin cumplir todavía. Vamos, joder. ¡Oh! ¡Wow! No todo el tiempo se meten las ballenas grises aquí y ahí estamos viendo que está saliendo una, pero resulta que hay mucha comida ahorita en este tiempo. Las temperaturas estaban muy frías y como que se vinieron por el golfo hacia arriba. Aquí también podemos encontrar otros tipos de ballenas, la ballena de aleta, que es una de las segundas más grandes, la ballena azul, la jorobada, y también a veces encontramos cachalotes. Esta que anda aquí tendrá como una panga y media más o menos, Como unos 12 metros, de largo. tal vez, ajá, 15, 30 toneladas tal vez, son muy pesadas. Vaya bestia, Como veis, esto está siendo de una forma completamente improvisada, espontánea. Por eso estamos prácticamente solos en el agua, sin equipo para filmar el buceo, más allá de una GoPro. Y así como estáis viendo va a ser de la que aparezca de nuevo al agua. Cuando la ballena muestra la cola es que se va a ir hacia el fondo, se está picando hacia el fondo. Llevamos un ratito en las profundidades y acaba de salir de nuevo, así que veamos si esta es la nuestra. ¿Hay ganitas de agua o qué? Justo se acaba de ir, chaval, joder. Fijaos qué momentazo, hemos encontrado un nido de garzas en esta gran roca y justamente está alimentando a los polluelos de pico a pico. Fijaos que tenemos por aquí los animales más juguetones del mar. Ahí están, ahí están. Me siento en las Galápagos. Ahí saltan, ahí saltan. Hace 2 años aproximadamente vine a Bahía de Los Ángeles con mi familia y vinimos también acá a la isla Calavera y había un lobito marino, tenía toda la espalda rasgada con un mordiscazo que aparentemente, por lo que nos habían contado, era el tiburón blanco o parecía ser un tiburón blanco, que de hecho ya se suelen ver a veces en algunas partes del Mar de Cortés, más al norte, cerca de San Felipe. Entonces parece que este lobito, después de la mordida, lo agarraron, lo curaron y todavía sigue por acá dando vueltas, pero bueno, obviamente con esa lastimadura, así que todo un sobreviviente parece. Desgraciadamente se ha ido viendo menos las poblaciones de tiburones. Pues sí, lo hemos trabajado comercialmente, pero ya no tan a gran escala como se hacía antes. Pues la conservación ha sido un papel fuerte aquí en Bahía de Los Ángeles y nosotros contribuimos a que se mantengan sanos los ecosistemas de aquí del lugar. Bahía de Los Ángeles es un lugar muy biodiverso, de los más biodiversos del mundo, tanto en ballenas, en tortugas, en diferentes especies. Se está convirtiendo y esperemos que se convierta en un destino ecoturístico, que su recurso principal es su naturaleza y que la gente local sea la que la cuide, porque cuando los locales cuidan el lugar es la mejor protección que puede tener. El atractivo en Bahía de Los Ángeles es el tiburón ballena. La gente viene a nadar y pagas $200 por nadar con el tiburón ballena. Claramente podrían sacar más dinero de un pez vivo que de un pez muerto. Antes a mí me hacían bullying porque todo el mundo comía tortuga y yo era el hijo de las tortugas y yo no comía tortuga, y era como ahorita a través de la educación ambiental cómo se pusieron con los popotes con las tortugas. O sea, la gente dejó de consumir popotes porque vieron un video en el que le sacan un popote de la nariz a una tortuga. ¿Eso qué es? Eso es educación ambiental. El día de hoy ha sido increíble. No había orcas, pero sí ballenas. No pudimos meternos con ellas porque estaban bastante tímidas, pero igualmente ha sido completamente increíble. Al fin y al cabo son los animales más grandes del planeta, a excepción de algunas de sus primas, las otras especies de ballenas. Ahora sí nos despedimos de Bahía de Los Ángeles y nos vamos para Mulegé. Tenemos 2-3 días hasta La Paz. Allá vamos. ¿Qué cojones acaba de pasar? Se acaba de hacer mierda la rueda. Pero no es que haya pegado un pinchazo, ha reventado. Todavía no bajamos y ya no quiero ni ver. O sea, no quiero ni ver, ni quiero ni ver. No sé. Solo sabemos una cosa. No hay cobertura. O sea, vamos a mostrar que no hay cobertura. Sí. Fijaos toda la cobertura que hay. Ahí, sin servicio. Sin ahí servicio, y estoy casi seguro que sin rueda. La rueda quedó en Bahía de Los Ángeles. La llanta está en el suelo. Bueno, vamos allá. No vamos a demorar más esto.
¡Buah! ¡Buah! ¡Hostia! ¡Hostia! Ni yo me imaginaba que fuera tanto. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo pasó esto? O sea, ahí viene un carro ahora. Saca una foto. Foto rápida. Hostia, gente. Esto es... No, sí, es que reventó bien. Bueno, por suerte están aquellos estadounidenses de milagro que estaban pasando y nos van a echar una manita. Esta rueda se había pinchado hace unos días. Tenía una rajita que la reparamos, o nos la reparó Ian en Cataviña más bien. Se ve que no ha servido del todo. O sea, gente, esto en el desierto, en mitad de la nada, esto es una puta catástrofe. Pero esto es una catástrofe de las buenas. O sea, estoy riendo para no llorar porque dan un ojito en la cara esas ruedas, ¿eh? Sí, pero bueno. No, espera, yo tengo una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando en una vuelta al mundo la primera rueda te ha pinchado en menos de 2 días? Casi. No llevo ni nada, boludo. Bueno, así son estas cosas. Por un lado, la mala suerte de que no solo se haya pinchado la rueda hoy, también se me hundió el dron. Son 2 catástrofes en un día. Digo catástrofes porque para uno dirá, nada, se le pinchó una rueda. Bueno, la cuestión es que esa rueda que tengo ahí es de una medida especial, una marca especial. Y como verán, el auto, ahora que tiene una rueda más chica, no está en condiciones para manejar más de 50, 100 kilómetros. Y lo peor de todo, aguanten, porque no es eso, sino que estamos en Baja California. Un lugar un poco inhóspito, donde algunos repuestos no llegan tan fácilmente. Y es el caso de esta rueda. Ahora hay un desafío más, que es encontrar esa rueda para poder seguir el camino. Por suerte, gracias a Dios, no fue grave, no nos agarró una curva, el auto se podría haber volcado, podríamos haber tenido un accidente y demás. Lamentablemente no vamos a poder llegar a donde queríamos hoy seguramente. Así son las aventuras, así son estos viajes. Hemos tenido suerte porque no hemos esperado ni 2 minutos en carretera. Han llegado ya los estadounidenses, que en este caso eran de Miami. Pero ¿quiénes son los ángeles verdes? Hay algo en Baja California que se llama Los Ángeles Verdes. Son unas personas que trabajan obviamente por colaboración. Son personas que si uno lo llama, acuden al rescate. La mayoría de lugares uno no tiene cobertura. Entonces también estas personas suelen rondear las carreteras en busca de gente que esté tirada para repararles el carro, para remolcarlos o para ayudarlos en lo que sea. Vamos a llegar y nos vamos a tomar una buena cerveza. Y ahora sí que sí comienza este largo road trip de 2-3 días. Esperemos hasta llegar a La Paz. ¿Habrá suerte? No creo. La también la que me dijiste dice. No, la diferencia sí, y va a estar casi igual que la otra. Que trae atrás. Bye, suelta con la rueda. ¿Habrá aquí? Esta es la tercera llantera que venimos. Estoy cansado de manejar, estoy cansado de no conseguir la rueda que quiero. Vamos a ver si la podemos conseguir y seguir carretera porque venimos muy despacio por no tener la que queremos. Ahora estamos en este lugar. Pero espera, en este lugar. Así la baja, así son los lugares donde tenemos que conseguir esto. Vamos a ver si tenemos suerte. En todos estos lugares tienen como ruedas o cubiertas de segunda mano de gente que pasaba, dejó o de algún momento compraron. Así que vamos a ver qué onda.